Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron suspender la ley que regula el uso de las tarjetas de crédito. Esto profundiza el debate entre aquellos que defienden la norma y otros que señalan deficiencias en algunos de sus artículos. Participe del debate con el hashtag #SFTarjetazo. Ahora, los detalles de la decisión de los magistrados. La decisión del fallo fue realizado por unanimidad. La magistrada Gloria Porras señaló que las 14 acciones de inconstitucionalidad, una de estas presentadas por el Banco de Guatemala, hacen susceptible a daños irreparables y que cada acción tiene argumentos diferentes. Nos llamó poderosamente la atención la acción que presenta el Banco de Guatemala y precisamente otro de los accionantes cuestiona que nunca se pidió un dictamen a la Junta Monetaria y al Banco de Guatemala, que son temas que consideramos nosotros que son trascendentales. Las acciones señalan artículos diferentes y por la complejidad del caso, la magistrada no quiso profundizar para evitar especulaciones antes de ser analizadas. La razón principal por la que estamos haciendo la suspensión es porque entendemos que existe un vicio interna corporis. Esto quiere decir un vicio en el proceso de formación. Si se llega a declarar con lugar por ese aspecto, ya no entraríamos a analizar el contenido de cada uno de los artículos. Si no se declararía la inconstitucionalidad por vicios en el procedimiento y entonces eso haría nugatorio cualquier otro pronunciamiento respecto de cada artículo. Mientras tanto, los emisores y los usuarios de las tarjetas de crédito continuarán utilizando este servicio de manera habitual, hasta que se resuelva en definitiva, resaltó la magistrada Porras. En este momento las cosas vuelven a su punto original. Están vigentes las tarjetas de crédito hasta en tanto no se dicte sentencia. Bienvenidos a Sin Filtro. Escuchábamos las declaraciones de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Pues los magistrados decidieron este día suspender la ley de tarjeta de crédito, luego de que 14 acciones legales se interpusieran en contra de esta norma. Bueno, finalmente los magistrados dijeron, momento, vamos a analizar, vamos a llamar a las partes, y por ahora todo regresó a cero. De eso vamos a hablar esta noche. Participa con el hashtag #SFTarjetazo. Pasamos a nuestros analistas, los analistas de la casa, Daniel Girín, Estuardo Zapeta. Tarjetazo. ¿Ya la habían cortado? ¿Pasó algo? Pero no, ¿lo veían venir? Ya hay bisacuotas. Bueno, espérate. ¿Funcionó? ¿Fue chantaje finalmente o qué? No sé. Pero mira, aquí hay una... Yo creo que tenemos que recordar algunos puntos que son importantes, que discutíamos hoy precisamente en comunicación entre nosotros por la tarde. Por ejemplo, limitaba el porcentaje de cobros, ¿verdad? Que hay tarjetas que tienen hasta 60% de cobro anual, 5% mensual, lo limitaba a 20 y pico por ciento ahí. Daba de baja también tarjetas de personas que no tuviesen ingresos mensuales de 12,000 quetzales. Bueno, hay que ir punto por punto, pero en realidad lo que sucedió hoy es una cosa muy interesante, lo que explica la magistrada Porras, y es que es por medio de un proceso al final, realmente es un procedimental lo que están haciendo en términos de la suspensión de la ley en este caso. Y ojo, con un recurso por parte del mismo Banco de Guatemala. Yo creo que ese es un lado, el del Congreso, otro lado es el de los emisores, pero hay un tercer lado que nosotros sí tenemos que tocar y tenemos que señalar, y somos nosotros los tarjetavientes también, porque al final del día nadie nos obligó a tener una tarjeta, pues. Y yo creo que la poca educación financiera que muchos, no tienen, no digo que tienen, sino que no tienen, lleva a cometer errores. Y le abrieron el campo también, y eso lo voy a decir directamente, a grupos que andan en los mercados. Por ejemplo, digamos, en Alta Verapaz hay un grupo de colombianos muy conocidos que prestan no a 60% anual, ellos prestan a 5% diario en los mercados, y son los denominados usureros. Los usureros. Y cobran con y no pistolas, no te cobran con una cartita, te cobran con pistola en mano. Y van de casa en casa. Yo sé que, estoy hablando de Alta Verapaz, pero sé que aquí en la capital también accionan, sobre todo en la zona 21. Todos esos son colombianos, y digo la nacionalidad porque son colombianos, ¿verdad?
Y cuando uno se entrevista, el acento es... Pero te digo, se abrió curiosamente un mercado paralelo que es peor todavía que el del 60%. Que el que y está la formal, responsabilidad que todos tenemos como tarjetavientes. Ahora, la magistrada Porras hablaba del interna corporis, de los vicios internos en la aprobación en los procesos. Esto pues deja por fuera otros puntos que también se habían presentado como acciones en contra de esta norma, pero si el procedimiento fue el equivocado, los responsables están en el Congreso de la República. Daniel. No, pero ahí es donde yo vuelvo a criticar el papel que creo que juega la CC. Y no porque yo estuviese a favor de esta ley, al revés. Yo creo que esta ley tenía que haber sido debatida de otra manera y se tenían que haber escuchado a los emisores, y yo creo que en el proceso no se le escuchó, y yo creo que podemos hablar de eso más tarde, pero creo que por culpa también de los emisores de tarjetas, que no lo hicieron bien. O sea, el proceso político también estuvo viciado. Pero volvemos otra vez a esta idea de que la Corte Constitucional se convierte en la Corte Celestial, y de repente decide cosas que tienen que ser debatidas en instituciones distintas a la Corte Constitucionalidad. Esto es una cuestión de política pública. Esto no tiene... Yo creo que al final, claro, lo puedes agarrar por cuestiones jurídicas, por huizachadas en muchos casos, pero como que ella misma dice, no vamos a entrar a ver el contenido de los artículos en el momento que determinemos que hay un error de procedimiento. Creo que eso le resta validez a la institución que tiene que debatir estas cosas, que es el Congreso. Y yo me gustaría decir una cosa antes de que te vayas a corte, que ya sé que te vas a ir a corte ahora. Ya estoy próximo. Ya estás a irme ahí corte. Preparándote, pero yo te voy a decir una cosa. ¿No será que ya nos han colado el tarjetazo? Porque, no sé vosotros, pero yo ya cancelé 2 tarjetas. Bueno, ya, mi persona devolvió una también. Claro, o sea, ya se han echado a personas. Se cancelaron las visacuotas. Los emisores ya empezaron todo este proceso de adaptarse a la nueva ley antes de que pasasen estas cosas. Entonces, no sé hasta qué punto vamos a volver a como teníamos las tarjetas antes, incluso aunque la ley quede definitivamente... ¿Qué pasará con los cobros? ¿Los van a regresar? La magistrada dijo, las cosas regresan como antes. No puede ser. Y ya hubo muchos cambios. Hubo muchos cambios muy rápidos. El mercado financiero es muy dinámico. Sí, es el mercado más dinámico que hay aquí y en el mundo. Vamos al primer corte, seguimos con SF Tarjetazo. Envíe sus comentarios, opiniones. ¿Cómo le afectó la norma? ¿Cree que es adecuada o correcta la decisión de los magistrados? ¿Estaremos mejor como estábamos antes? Envíe sus opiniones. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, SF Tarjetazo. Bueno, hemos lanzado un sondeo para que usted opine. Luego de esta suspensión de la ley de tarjetas, ¿qué volverá? 46% dice los cobros abusivos. Altos intereses, un 28%. Embargos y arraigos, cuidado aquellos que viajan, 17%. Y bueno, que se va a favorecer el libre mercado, un 9%. Estas son las opiniones de los internautas, pero también fuimos al Congreso de la República para conocer qué dicen los diputados, los parlamentarios que impulsaron esta norma que hoy la CC suspende. Ellos creo que los diputados no leyeron esta... Bueno, pero primero escuchemos qué dicen y luego vemos si conocían el contenido de la norma. Veamos. Es una decisión lamentable porque está dejando desprotegido a millones de guatemaltecos. Hay más de 2,5 millones de tarjetas circulando en el país, por lo que esto es bastante lamentable. Entendemos que hay presiones muy fuertes. El sector bancario es uno de los sectores más poderosos del país. Se manejan la riqueza más grande de nuestro país y sabemos las presiones que ellos estuvieron desarrollando. Entendemos también que hay magistrados que ya se retiran en pocos días y no quisieron salir peleando con este grupo tan poderoso. Las declaraciones del parlamentario Ronald Arango, que dice, bueno, una CC en retirada queda bien con el sector financiero con esta suspensión, pero se discutió en el Congreso lo suficiente para antes de eso, fortalecer esta norma. Pero antes de eso, este diputado, este es uno de los que eligió reeligió a la magistrada, pues.
Entonces, yo no sé qué esta ley, o sea, tampoco tiene que ser consistente y congruente con lo que dice. No se discutió. Ese es, creo que el punto central de todo lo que le llovió a esta ley es que no se discutió. Y digamos, hay cosas que no son ni de ley, sino son de responsabilidad individual. Y yo creo que esas sí tienen que estar bien claras para nosotros los ciudadanos, la responsabilidad que nosotros tenemos. Hay muchos tweets que dice, y alguien obligó a la gente o nos obligó a tener. No, nadie nos está obligando. Y yo siempre dudo de todas las leyes, que la mayoría salen con esa, pero de esas leyes que son muy como, vamos a proteger al consumidor, vamos a proteger a no sé quién, vamos a proteger a los desprotegidos. Viniendo de un político... me tiene... Tampoco es que los banqueros sean las personas con la conciencia más tranquila del mundo. Pero digamos, no están por ley. Entre banqueros y políticos yo no veo que tampoco sea... Hay que tener que te obligue a tener tarjeta de crédito. No, hay que tener, lo que hay que tener es... una ley que te obligue a tener tarjeta de crédito. No, pero tampoco tienen que estarlas ofreciendo en los centros comerciales con gente que no tiene tal vez el criterio suficiente. De crédito a vos. Pero también... ¿Quién te obligó? Nadie obliga a nadie, nadie le pone una pistola a nadie. Pero también hay que reconocer que hay ciertos bancos, hemos hablado a veces de algunas instituciones financieras los que no fueron obligados, que están timando a la gente. Sí, esos ya no son bancos, esos no son banqueros. Y los que saben leer, ¿por qué no ven el porcentaje? Hay que ir contra ellos. Yo creo que eso es debatible. Qué bueno que los diputados, que la misma asociación bancaria llegue ahí a 0% de interés. No, o sea, yo lo que estoy diciendo es, el debate tiene que ir en busca de beneficiar a los consumidores de manera genuina, ¿no? Yo creo que el mejor consejo que pueden dar es, mire, edúquese, si no le parece, no lo tome, pues. Edúquese, está muy bien, pero entonces, aparte tenemos que decirle a la gente, no solo fomentar esa educación, digamos, económica o de ahorro, pero también no dejar que algunas instituciones bancarias ofrezcan tarjetas como que son chicles. Y nunca te dicen... ¿Vas a prohibir los chicles de todos? Nunca te dicen los perjuicios. Eso es como el tabaco o la Coca-Cola, no te dicen nada, ¿verdad? O sea, tome, qué bueno es, pero te pueden hacer algún daño. ¿Quién te obliga a esos dos productos? No, es que yo no estoy diciendo que te pongan una ¿Por pistola. qué le ponemos la responsabilidad al Congreso? Bueno que también el sector financiero sea también por tenga su responsabilidad. Ojalá que ese sondeo va a pensar también. Yo te doy una tarjeta y no me importa tu bienestar si no me endeudo, ¿no? Que busquen una oportunidad de negocio. Esta es una excelente oportunidad. Sí. Y si no, los usureros la encontraron en estos días. Claro, van a encontrar ese nicho. Por eso yo estoy de acuerdo que no se debe de arrinconar al consumidor a ir hacia un usurero. Ese es el punto. Por cierto, eso no hay que hacerlo. Por cierto, que bien me lo estaba pasando yo aquí, ¿no? Ustedes sigan, yo me lo estaba pasando genial. Yo estoy hablando como consumidor, ¿no? Pero hay que decir una cosa. Yo como ciudadano. Hay una parte, y ahí el diputado de todos estaba diciendo que había un poder tremendo por parte de ese grupo de presión y tal. No se demostró ese poder en el proceso de discusión de esta ley. O sea, no aparecieron. Básicamente se la colaron esta ley y luego se dieron cuenta de todas las consecuencias negativas que iba a tener los emisores de tarjetas, pero no estuvieron en la discusión de la ley. Porque si no, no hubiese pasado esto. O sea, de verdad no hubo un proceso político, y yo creo que fue por una torpeza tremenda por parte de los emisores, porque ellos tienen que estar activos en estas cosas, tienen que tener un mecanismo de monitoreo, de darse cuenta que esta ley se estaba discutiendo, y no se le escuchó o no empezaron a decir cosas hasta el final. Y su forma de hablar ha sido más haciendo todas estas medidas, quitando las visacuotas, cortando 1 millón de tarjetas de crédito, echando a la calle a muchísima gente, más que una verdadera discusión sobre estos temas que tenéis razón. Yo creo que hay un punto muy interesante en los dos. Obviamente nadie te obliga, pero por otra parte sabemos que hay gente que tiene una educación pésima en estas cosas y que realmente no sabe dónde se está metiendo. Entonces hay que estar pendiente de esa clase de debates. Ahora bien, lo que yo sí diría es una serie de diputados marcando cuál es el crédito aconsejable y cuál no, genera lo que está diciendo Estuardo.
Y es que la gente se va a mecanismos de crédito informales y esa gente no se anda con tonterías. Y entre las acciones que se presentaron en contra de la norma está precisamente eso, que no se convocó, no se escuchó a las autoridades encargadas de este tema, porque creo que era un tema serio y que ellas tenían que estar presentes en ese debate. debate. Mí sería muy triste que la Corte de Constitucionalidad votase esto por una cuestión puramente procedimental, sin el debate necesario, decir, bueno, vamos a hablar. Por ejemplo, yo creo que hay algunas cosas positivas en la ley y es que obligan a dar más información al usuario. Eso es algo muy positivo. Y que haya cierta educación financiera. Yo creo que eso es algo muy positivo que tenía esa ley. Pero si vamos a votar toda la ley y todo el debate por una cuestión procedimental, una vez más tenemos un problema en el sistema. Estas cosas se tienen que debatir en el Congreso, que es donde se tienen que debatir, y no que lleguen 5 personas y digan, no, votamos todo, y ni siquiera lo votamos mirando el contenido. Pero estoy de acuerdo que el verdadero poder, contrario a lo que dice el diputado, en realidad el verdadero poder, diputado y diputados, se muestra en el Congreso. Exacto. Bueno, ahí en es donde circula, ahí es donde circula, en la forma como se aprobó, es un verdadero biotopo el Congreso. Esta norma hace pensar que existía una justificación de impacto mediático en el momento de aprobar la norma y no una discusión profunda y seria de un tema que toca. Además, a acuérdate que no podés poner nada en contra de la ley hasta que no ha sido aprobada y no ha sido publicada y entra en vigencia. Antes de eso no puedes hacer nada. Pero si hubieran dicho los banqueros que iban a quitar las bisacotas, te apuesto que en redes sociales se levantó una nola para debatir seriamente ese tema. Bueno, vamos a la segunda pausa, regresamos con el debate, discusión del tarjetazo, SF tarjetazo. Envíen sus comentarios. Regresamos a Sin Filtro SF Tarjetazo. Vamos a leer los mensajes que envía la audiencia con este tema de las tarjetas de crédito. Dice Fabiola Argueta, SF Tarjetazo. Para los banqueros era minita de oro el negocio de las tarjetas. No podían perder tanto dinero que les damos. Eso es lo que dice Fabiola. Vamos al siguiente mensaje de Luigi. A los diputados les surge porque ellos son los únicos beneficiados por los gastos que los hijos de mami hacen. Bueno, hablamos de la responsabilidad de los parlamentarios, ¿verdad? Y el último del usuario Morales nos dice, CC empieza a devolver favores a los grupos de poder ignorando al pueblo. Bueno, son los mensajes que la audiencia envía a este foro con el numeral SF Tarjetazos, opiniones a favor, en contra de esta medida. ¿Qué escenario futuro existe para la norma? ¿Vamos a regresar al punto cero o existirá un debate y algunas cosas cambiarán? Yo un consenso. Voy a pensar del otro lado ahora. Y para mí, siempre hay que pensar el lado oscuro de la luna también, ¿verdad? Y para mí es que en cierto momento pudo haber sido o puede ser también una estrategia entre la industria esta, los diputados, que no me sorprendería. En el corte estábamos hablando que no hubo voto en contra, ¿verdad? Sí se salieron algunos, pero voto en contra no tuvo. Y luego la posibilidad de regresar todo a cero. Pero cuando regresas todo a cero, ya pasó algo muy interesante. Digamos, ya te deshiciste de muchas personas, de los non gratos, digamos, en tarjeta. Y ya tuviste la oportunidad de hacer algún cobro. Aquí están preguntando, pues eso hay que ver la normativa. Si los cobros que ya se hicieron van a ser devueltos a los tarjetavientes, si todo regresa a cero, como dijo la magistrada. Además, claro, recuérdese cuando regresan las bisacuotas. Ajá, ¿verdad? Pero antes hubo una medio campaña de los últimos 3 días de bisacuotas. Entre ellos, yo me incluyo, yo fui a aprovechar mi última bisacuota pensando que esto no iba a regresar. Sí. Bueno, los beneficiados, que muchos le cambian, la B y le ponen una P, ¿verdad? Pero bueno, pero entonces, si uno piensa también del otro lado, pensando desde el punto de vista de la estrategia, ¿no será esta también una estrategia para limpiarse para casi sacudir un poco el mercado financiero, sobre todo la morosidad que, si mirás, está arriba del 30%, ¿verdad? De esas cuentas incobrables. O incobrables, o que en todo caso van a tener que tirar a pérdidas en cierto momento. Entonces, también pensando del otro lado, de lo cual los diputados igual seguirían siendo cómplices. Lo que sí es cierto es que la mayoría de diputados no leyó esta ley, como no leen el resto de leyes, pero esta específicamente no la leyó. Mira lo que están haciendo con la ley electoral, pues.
Al final cambian las últimas palabras, las comas y los puntos. Sí, entonces mi escenario es que vamos a regresar otra vez al escenario antes de la ley, pero ya con cierto movimiento y con cierta limpia del sector, de la misma industria. O sea, por ejemplo, el sector ha aprovechado para sacar a un montón de gente. ¿Van a recontratar a todos y vamos a hablar en punto cero? No. En la recontratación van a pensárselo bien y seguramente han limpiado una buena parte de su estructura organizativa. Por otra parte, ya se han empezado a cobrar membresías, por ejemplo, en las tarjetas de crédito con la excusa de, mira, al bajar los beneficios, limitándonos el porcentaje, tenemos que empezar a cargarle esto al consumidor. Y esto es lo que no piensan los diputados muchas veces. O sea, si lo que creían es que iban a hacer una ley para digamos, controlar los excesos de los emisores de tarjetas de crédito, en última instancia esta gente nunca va a perder dinero. Claro que son empresarios. Y lo que van a hacer es cargárselo al consumidor. Entonces, ahí hemos empezado a ver cómo, además de que te quiten las bisacuotas, empiezas a tener una serie de cargos en las tarjetas de crédito cargarle a las personas por ley. Claro, o sea, y cargarle estos cobros a los clientes que sí pagan. Claro, y luego lo que decíamos antes, consecuencias inesperadas, como a la gente de clase media baja, que son las que tenían acceso a esas tarjetas de crédito, que se vayan porque la necesidad no se va, la necesidad de crédito no se va. Entonces se van a un mercado informal. Son la típica ley muy mal pensada. Vamos al sondeo para ver cómo queda la opinión de los internautas con esto de... Y que sea información para los emisores, que este sondeo sea una información para ellos, ¿verdad? Luego de esta suspensión de la ley de tarjetas, ¿qué volverá? Cobros abusivos, 43%. Altos intereses 34%, libre mercado 12%, embargos y arraigos 11%. En primer lugar están los cobros abusivos, algo de lo que no se platicó acá, pero bueno, también la norma integraba ciertas regulaciones para cobrar una deuda de una forma, digamos, más digna, ¿verdad? Sin colocar publicidad negativa del moroso frente a su casa al trabajo. Pero bueno, vamos a las conclusiones. Ya dijimos el escenario que se espera de esta norma, pero tal vez un punto positivo es, vamos a tener debate de un tema como las tarjetas de crédito, la política económica que hablabas también, Daniel. Pues ojalá sí, pero yo tengo la sospecha de que tengo la inquietud de que si va a ser vía un problema de procedimiento y no van a entrar a ver el contenido de los artículos, que simplemente se vote la ley y que tengan que meter una iniciativa nueva los que habían promocionado esta ley, que era básicamente asociaciones de consumidores y, insisto, no los emisores de tarjetas. Espero que si se vuelve otra vez a una iniciativa parecida, ahí sí se metan en el debate los emisores de tarjetas, que el debate sea previo y que sea bastante más rico, recuperando las partes positivas, que yo creo que sí había ciertas partes positivas en la ley, y pensando bien pues cosas como limitar o dónde limitas el porcentaje del crédito, porque eso siempre genera efectos no esperados y no contemplados, y sobre todo estas cosas tienen que venir con muchísimos estudios. Tienen que saber cuáles son los posibles efectos, por ejemplo, en ese mercado informal de los famosos colombianos que está hablando Estuardo. Si no tienes contemplado eso y si ignoras todo eso, estás haciendo malas políticas públicas. Bueno, yo creo que la CC ha tomado una decisión correcta. Ha tomado, digamos, regresar, como lo han explicado, al proceso, y entiendo que fue voto unánime, ¿verdad? Y yo creo que han hecho lo que tenían que hacer. Dada también la propuesta y la petición de una discusión más amplia de esto, y ojalá, yo comparto, Daniel, que ojalá regresemos a una discusión, a un debate. Pero para mí el punto central no es tanto en el emisor, ni en el Banco de Guatemala, ni la CC, ni en el Congreso. Para mí el punto central soy yo, es usted, es individual la decisión que cada quien va a tomar. Y siempre, Daniel fue mi profesor de políticas públicas, siempre uno de los grandes consejos es que hay que ver aquellas consecuencias en la medida de lo posible que no se esperan de una ley, de una política pública, pero que van a estar ahí. Y yo voy otra vez a esos usureros,
El grupo que yo he estado observando es un grupo de colombianos que ahorita ya, si ven tweets, ahorita mandaron a decir que aquí están también en Shela, ¿verdad? Aquí En están Puerto también, Barrios había otro. En Puerto Barrios también. Yo te digo, los he visto en Alta Verapaz. Ahí es donde, y te van a cobrar con pistola. Y nada que 60% al año, hay 5% diarios. Imagínense, se duplica la deuda en 10 días. En 10 días, y la gente va ahí. Hay que tener cuidado y no llegar a esos grupos. Pero no arrinconar a la gente. estos grupos en estos días se fortalecieron. Y cuidado. Entonces, esa advertencia de yo como consumidor, yo me tengo que educar. Pero esa es mi responsabilidad, esa es su responsabilidad, más allá de la oferta que exista. Ok. Estamos, entonces, la necesidad de profundizar en esa libertad individual, ¿no? En la responsabilidad individual, también en una discusión seria, técnica Ojalá del tengamos, tema, de verdad. porque la necesidad crediticia ahí está, existe. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por adentrar en este tema SF Tarjetazo, y a usted también. Gracias por la preferencia a este espacio sin filtro, donde usted se queda con las conclusiones, con las últimas palabras. Nos vemos, hasta mañana.